Entonces vamos a hablar acerca de la nutrición. La puerta, por favor, joven, gracias. Entonces, vamos a hablar un poco de epidemiología. Obviamente, en los países subdesarrollados son donde tenemos más incidencia o prevalencia de desnutrición. Este, entonces, te dije que le iba a dar nutrición. Te dije el viernes. Entonces, de acuerdo al Ensanud, el que ustedes tienen en el artículo es un Ensanud viejito. El Ensanud es el estudio de salud y nutrición que se hace cada año y bueno, cada año no, se hace cada 6 meses. Entonces, digo cada 6 meses, cada 6 años. Entonces, el que tienen ahí es del 2006. Sin embargo, ya hicieron uno más nuevo, bueno, dos más, ¿no? Entonces, si se dan cuenta con respecto a lo que decía el porcentaje que decía de desnutrición en salud que les presenté en el artículo, era que la desnutrición crónica ha ido disminuyendo. En el artículo les menciona que hay un 17.8% de prevalencia. Sin embargo, ahorita en el último, en el 2018, se ha disminuido, no tanto como quisiéramos, de todos modos sigue habiendo prevalencia de desnutrición, pero también todavía tenemos un porcentaje elevado. Ahorita pues ya tenemos también obesidad, entonces pues ya digamos que ahí se ha pasado de un lado a otro. Lo que sí es un hecho es que está asociada a el estado socioeconómico, ¿no? Eso tiene mucho que ver e impacta directamente a los niños que tienen menos oportunidad de tener una alimentación balanceada, ya sea por su origen étnico o a veces por la falta de accesibilidad a ciertos alimentos o pues asociada a lugares donde no tienen recursos económicos para tener una alimentación adecuada. De hecho, si ahorita si me escucharon como le explicaba la señora, yo necesito que los niños tengan el consumo de omega 3 y 6, que es principalmente una fuente principal, pues es el pescado. Y muchos de los pacientes, por ejemplo, que vemos aquí en el hospital, no tienen el ingreso socioeconómico como para obtener 3 a 5 veces a la semana pescado, ¿no? Si a veces un nivel socioeconómico medio no es que no tenga, sino que no acostumbran a comer tanto pescado y es importante para el desarrollo cerebral. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de la desnutrición o qué es lo que causa que tengamos desnutrición? Pues principalmente, pues una de las principales causas pues es la falta de aporte. Por esta parte que les digo, falta de accesibilidad, falta de ingreso económico. Bueno, muchas veces, a veces es hasta negligencia de las mamás. Y es por ignorancia en realidad. O sea, he tenido pacientes que les han empezado la alimentación complementaria y cuando los veo al mes no subió nada de peso y les pregunto qué y las mamás no, o sea, muchas de ellas piensan que no es necesario, que solamente con leche materna. Hay muchas que no tienen estufa. Me tocó una que la niña hasta murió, pero murió de otra cosa, pero estaba muy desnutrida y la mamá no le daba de comer porque no tenía estufa. Entonces ella pensaba que pues todo se lo tenía que hervir y cocer y entonces como no tenía estufa, pues no le daba de comer. Entonces, o sea, como que esta idiosincrasia de las personas que pues un plátano, ¿no? Una manzana, algo, ¿no? O sea, no todo lo necesitaba cocer. Entonces, pues sí, así hay mucha gente. La otra sería una alteración en la absorción. Esto puede ser, hay niños que se pueden desnutrir por una gastroenteritis, por el aplanamiento completo de las vellosidades intestinales, a veces pueden tener algunas enfermedades congénitas que puedan disminuir la absorción de los alimentos a cierto nivel. Otro puede ser catabolismo exagerado. El catabolismo exagerado se da muy frecuentemente, por ejemplo, en el caso de esta nena Sabdi, que es la que vi ahorita, podría ser, ella tiene una cardiopatía, entonces obviamente la cardiopatía aumenta el consumo y es un catabolismo exagerado y eso nos impide, aunado a muchísimas otras cosas, ¿no? Y eso, ella también creo que fue prematura. Entonces, todo eso pues hace que se perpetúe la desnutrición. Y la otra sería exceso en la excreción. ¿Cuál de las patologías que ya hemos visto, cuál sería un exceso en la excreción? Un ejemplo de exceso en la excreción.
sepsis neonatal. Pero pues ahí no tendría exceso en la excreción de nutrientes, ¿no? La deshidratación. Sí, puede ser la deshidratación, esa sería una. Y la otra, la que acabamos de ver el viernes. ¿Qué es lo que elimina el síndrome nefrótico? ¿Hay una pérdida de qué? Proteína. Ajá, exactamente, de proteínas. Entonces, pues eso también podría ser un aumento en la excreción, que estén perdiendo pues proteínas. Y ya, ¿no? Entonces, generalmente lo primero que va a empezar a hacer el cuerpo es de tener una degradación de la grasa. Se va a consumir absolutamente toda la grasa y después va a empezar a consumirse pues, el músculo. Una vez que ya termina de consumirse toda su grasa, empezará con la eliminación del músculo pues, esquelético. Inicialmente van a perder peso, luego van a tener una asimetría entre el segmento superior e inferior, que era justo lo que hablábamos en los trastornos o la patología que tienen los recién nacidos. Es justo esta parte de que en la etapa fetal, el factor que es prevalente durante el embarazo es lo que va a determinar que sea una restricción del crecimiento intrauterino, ya sea simétrico o asimétrico. Y también tiene que ver durante el tiempo, ¿no? Entonces, generalmente lo último que se pierde en ganancia sería el perímetro cefálico. Por eso es que va a perder una relación entre el segmento superior e inferior. Si se dan cuenta, estos dos niños que les pongo aquí, obviamente, pues es en África subsahariana donde no tienen absolutamente nada ni agua potable. Entonces, la diferencia entre uno y otro, si se dan cuenta, los dos todavía están en una pérdida de relación entre el segmento superior e inferior. O sea, la cabeza todavía no se ve pequeñita, se ve grande, ¿no? Digo, no sabemos qué edad tengan ni el contexto, pero se ve grande todavía la cabeza. Entonces, aquí todavía está asimétrico y luego ya tendrían a lo mejor un estancamiento en la talla y luego ya disminuiría el perímetro torácico y al final ya el cefálico. Entonces, aquí la diferencia entre uno y otro es, ¿qué diferencia le ven entre uno y otro? Los dos están desnutridos, evidentemente. Los huesos. Ajá, pero ¿qué le ves en los huesos? ¿Qué tienen? Pues el primero tiene todavía como un poquito de músculo y grasa, ¿no? Y en Ajá. el segundo, pues ya bueno, muy poquito músculo, yo creo. Sí, exactamente. Entonces es el grado, ¿no? Y de hecho, si se dan cuenta, no se le ve mucho porque está justo la mano de la persona, pero la pancita, ¿no? O sea, todavía tiene ahí un poco. Y esto es pues más es a veces incluso ascitis, ¿no? Que están perdiendo todas las proteínas y tienen extravasación de líquido y entonces pueden llegar, que es un tipo de desnutrición, que es el kwashiorkor, que es el que ahorita les vamos a hablar un poco de él. Entonces, esta es una cinta que se utiliza, de hecho, en el servicio social todavía en algunos programas de oportunidades, que son los programas para niños, bueno, para la población vulnerable, donde se utiliza la cinta métrica para determinar el perímetro pues, braquial, para determinar el grado de desnutrición. Entonces, se utiliza igual esa cintita donde el verde pues es un estado de nutrición normal, el amarillo es leve y el rojo es severa. Entonces, aquí la diferencia principal pues es todo el contenido pues de grasa que aún tiene esta niña. Imagínense si esta todavía está en desnutrición severa porque ya está en rojo, imagínense el diámetro de este brazo, ¿no? Y de hecho pues sí se ve la diferencia entre que el músculo, que aquí este niño ya está consumido en cuanto al músculo. Ambos se ven con la cabeza grande, o sea, todavía no han llegado a la parte extrema donde el perímetro cefálico ha disminuido. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Que el cuerpo hace que las reservas energéticas y lo último que sacrifica va a ser, en cuanto a reservas energéticas, pues va a ser el cerebro y el corazón. Precisamente por eso es que el perímetro cefálico va a seguir su curso normal hasta que tenga un proceso de emanciación muy, muy severo. Entonces, y a lo primero va a sacrificar la piel, va a sacrificar el cabello, va a sacrificar las uñas y lo último que va a sacrificar pues, va a ser cerebro y corazón. Entonces, cuando empieza la oxidación de lípidos, cuando ya se empiezan a consumir, ya no hay una vía por medio de carbohidratos donde podamos obtener esta energía, empieza la oxidación de lípidos, lo cual produce lactato y cetonas, y estas son las fuentes de energía celulares que puede llegar a tener el cuerpo. Y inicialmente pues va a ser de glucosa, pero si no recibe ningún tipo de aporte de glucosa, empezará con los aminoácidos y hasta el último los ácidos de grasas de cadena larga, que los va a empezar a oxidar para poder producir cuerpos cetónicos y que sea una manera de energía adecuada para el cerebro y el corazón, que sería pues la última etapa. Entonces, también es muy importante que cuando tenemos pacientes desnutridos, sobre todo los desnutridos muy crónicos, es importante hacer evaluaciones nutricionales para determinar qué tanta afección sistémica tienen. Entonces, hay que tomar en cuenta que estos pacientes pueden llegar a tener trastornos hidroelectrolíticos y una reintroducción rápida de los nutrientes puede desencadenar una lesión renal o incluso un síndrome de mala absorción intestinal. O sea, pacientes luego a veces que estaban en un proceso en el DIF, por ejemplo, o que tenían un proceso de guardia y custodia donde fueron sustraídos de algún ambiente que no era propicio para ellos, los teníamos en el hospital por mucho tiempo y a veces no podíamos darles un pastel, ¿no? O ningún alimento rápido porque la reintroducción tiene que ser de manera paulatina. De hecho, empezaban con sondas de alimentación a ciertos mililitros por día y ya después que empezaban a tener normalización en sus electrolitos, pues ya podrían empezar otra vez a comer sólidos, ¿no? Entonces, cuando hay una reintroducción rápida de los nutrientes y de los fluidos, puede haber una liberación rápida de insulina, que esto va a predisponer a una reabsorción de sodio y agua y obviamente sobrecarga de volumen en un corazón que pues apenas está reiniciando, ¿no? Y sobre todo si esto se les agregan trastornos hidroelectrolíticos, pues va a ser lo que nos puede causar una descompensación, que esto es justo lo que les decía, ¿no? O sea, cuando empieza la producción de insulina, la desviación hacia el espacio intracelular de ciertos electrolitos, pues puede condicionar algunas, incluso desenlaces fatales, pues con arritmias, ¿no? Cuando empiezan a tener aumento de la producción del agua endógena junto con la reabsorción de sodio en el riñón, pues igual va a desencadenar la sobrecarga de volumen. Y pues las necesidades de micronutrientes que están instaladas en el síndrome de realimentación, que es una entidad bien descrita, puede dar deficiencias vitamínicas a largo plazo por la introducción demasiado rápida de estas. Entonces, aquí se explicaba más o menos la línea del tiempo y cómo es que va a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo, incluso las disfunciones que hay a nivel orgánico, ¿no? Lo primero que se va a sacrificar va a ser el peso, luego va a empezar la talla, a eliminarse toda la masa muscular, luego puede haber incluso disfunciones cardiovasculares y la última pues va a ser la neurológica. Si se dan cuenta, igual aquí el peso es el que va a empezar a disminuir más drásticamente. Sin embargo, el perímetro cefálico solamente, gracias, en una etapa muy, muy avanzada es cuando disminuye como tal el perímetro cefálico. Y bueno, aquí pues los circulitos eran los que abarcaban más o menos cuando empieza a estar el paciente todavía armonizado y ya cuando empieza a tener una desnutrición crónica que sea armonizada y la agudizada. La agudizada pues obviamente es cuando ya impacta tanto el peso, la talla y el perímetro cefálico. El armonizado digamos que va disminuyendo en todos, pero de una manera simétrica. Incluso aquí, si se dan cuenta, en esta parte, por ejemplo, el peso ya descendió muchísimo más rápido y a niveles más bajos y la talla apenas empieza a descender y en la crónica agudizada, pues son afección en las tres esferas, ¿no?
Este es el mismo diagrama, pero el que les expliqué hace ratito del consumo de micronutrientes, que va a empezar primero pues con carbohidratos, después la parte de los y hasta el último pues las proteínas, que principalmente van a ser de músculo estriado. Y bueno, hablaba de los signos universales, que esa sí es luego a veces la preguntan mucho en si van a hacer pediatría, o incluso son preguntas de pediatría de departamentales o de estudios de NARM, aunque son artículos viejitos, porque la verdad es que sí es prevalente la desnutrición en México, ya no tanto como antes. O sea, es muy difícil que veamos aquí en medio urbano, es difícil que veamos kwashiorkor o marasmo, pero en zonas alejadas de la ciudad, de las zonas conurbadas, sí es posible. Entonces, los signos universales quedaron como hipodilución, hipotrofia e hipofunción. Dependiendo del sistema del que estemos hablando, va a tener alguna disfunción. Generalmente, absolutamente todos los sistemas, y pueden ser cosas simples como por ejemplo, la disminución, hasta cosas pues más graves, que las manifestaciones neurológicas o del sistema nervioso central son las últimas en manifestarse, pero pues, incluso hay muchos estudios de aprendizaje, por ejemplo, o de psicopedagogía, donde se demuestra que los niños que tienen desnutrición en las primeras etapas de la vida son niños que van a presentar IQs más bajos, y esto tiene que ver mucho pues porque toda la producción de proteínas y de mielina y todas las interconexiones cerebrales sí están compuestas pues por ácidos grasos que son consumidos durante la emanciación. Generalmente podemos tener los trastornos gastrointestinales, que son como pues los más comunes. Está lo del acortamiento y el aplanamiento de las vellosidades que les había comentado. Hay algunos pacientes que pueden tener infecciones o traslocación bacteriana de la misma flora o el mismo microbioma intestinal que tenemos. Y a nivel inmunológico, pues también impacta mucho las barreras naturales que tenemos en la piel, que son más predisponentes a infecciones recurrentes, incluso algunas anormalidades, sobre todo a nivel cutáneo, por deficiencia de trastornos de micronutrientes específicos. Y bueno, incluso el sistema renal, ya cuando son niños con desnutriciones muy crónicas, tienen un gasto urinario muy bajo por la disminución en la filtración. Obviamente, a pesar de que la orina, pues como tal, es un desecho, sí es importante, sí, pues por la cantidad de electrolitos que tiene, a veces tienden a retener mucho más, y por eso es que al principio de las etapas de la desnutrición pueden tornarse los niños que se vean muy edematosos, que es justo como el dibujo que les puse al principio. Bueno, las fotografías que les ponía al principio, o sea, el aspecto que tienen puede ser edematoso, pues por toda la pérdida de proteínas y la fuga y bueno, estos eran los signos, los anteriores eran los signos universales, y los circunstanciales pues son los que desencadenan ciertas anomalías secundarias, ¿no? Entonces, aquí estábamos viendo esta parte de las alteraciones dermatológicas, que pues son secundarias a pérdidas de vitaminas específicas, como la niacina, que es la que nos da la pelagra, que rompe la barrera principal de la piel, y pues nos da una dermatosis, que esto nos condiciona a infecciones pues recurrentes en la piel, sobre todo el raquitismo, que es falta de vitamina D. También podemos ver sobre todo en la disminución de zinc y vitamina E, por ejemplo, que nos da muchas alteraciones a nivel dermatológicos, como la hipotrofia, sobre todo en las uñas, o en la matriz unguial, también ah, esta parte de la coloración de la matriz unguial, que le da esta apariencia de las uñas como blanquecinas, las estrías que tienen de manera vertical, que hacen que son signos pues,
de una desnutrición crónica. Y en cuanto al cabello, pues sí tienen, a veces son niños, o a lo mejor alguna vez han visto ustedes algún niño, por ejemplo, en la calle, o de los que piden limosna, o que están en los semáforos, que tienen una parte del cabello de otro color, y la raíz la tuvieran como si se estuviera pintando el cabello. Sin embargo, pues es toda esta parte de la recuperación nutricional. Cuando están muy desnutridos y apenas están en recuperación, o han tenido algunos eventos, pues incluso infecciosos o hospitalizaciones, se ve la diferencia entre el cabello que están haciendo nuevo y el previo que tenían por la deficiencia, ¿no? Y es en realidad pues la falta de color y lo quebradizo que ven ustedes en el cabello. Bueno, los signos agregados, pues como su nombre lo dice, son secundarios ya a algún trastorno. Por ejemplo, en el síndrome de intestino corto, que nos disminuye la absorción, cuando tenemos una falta de absorción a nivel intestinal por un síndrome de realimentación, tenemos deficiencia dependiendo del nivel al que esté afectado. Existen todos los micro y macronutrientes que son absorbidos durante la longitud del tracto intestinal, pueden estar afectados dependiendo del nivel. Por ejemplo, en el colon, pues es el que absorbe más cantidades de electrolitos y líquidos, ¿no? Sodio, potasio, generalmente agua, pero tenemos otro tipo de vitaminas, por ejemplo, como en el ilion, que es donde se pueden llegar a absorber más las vitaminas liposolubles, y vitamina B6 y B12, que son las que tienen una absorción más importante a cierto nivel. Incluso también hay pacientes que pueden llegar a desarrollar hipocloridria, y esto nos va a determinar también ciertos condicionantes para que tengan mayor infecciones de gastrointestinales, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo es que se abordan esta parte. Siempre es muy importante todas las mediciones más específicas de peso y talla, sobre todo en los niños, y el perímetro cefálico, que debe ser medido en todos los niños, principalmente los primeros 5 años de vida, por esta parte que les decía del crecimiento que tienen del perímetro cefálico. Sin embargo, el perímetro braquial también nos puede ayudar a evaluar la desnutrición, segmento inferior y segmento superior, que son para determinar si es una desnutrición que está haciendo, que es crónica o es aguda, o la diferencia entre uno y otro. ¿Sale? También hay marcadores bioquímicos específicos que nos pueden ayudar a determinar el tiempo o la cronicidad que tiene. El problema de los marcadores bioquímicos es que pues no en todos los hospitales se hace, pero los más específicos, digo, aparte de la biometría hemática para determinar algún tipo de anemia, tendríamos que tomar ferritina y albúmina y peralbúmina, y también la proteína C reactiva, pues en realidad es nada más para determinar qué cronicidad ha tenido. Sin embargo, hay algunos pacientes que todavía no han llegado a esta etapa de disminución de las proteínas, y son más fáciles obviamente pues, de recuperar, ¿no? Entonces, existen varias clasificaciones de acuerdo a la clínica. La principal es en primaria, secundaria y mixta. La primaria va a ser obviamente un déficit, ya sea pues en la ingesta, esta parte que les decía, pues de la ignorancia muchas veces, o pacientes o padres o tutores que son negligentes. Las secundarias pueden ser secundarias a absorción, secundarias a alguna otra enfermedad, que en este caso les había comentado de cardiopatía, y pues pueden ser las dos cosas, ¿no? Aparte de tener un catabolismo elevado, pues también tienen el déficit a nivel de ingesta, ¿no? Por el nivel socioeconómico, etcétera. Y aquí venía la clasificación en cuanto a estas dos que les comentaba, que era la energético-proteica, que es el kwashiorkor, y la energético-calórica, que es el marasmo. Entonces, la energético-proteica es una falta en la ingesta de proteínas, generalmente se da en países, pues, en vías de desarrollo, sobre todo, por ejemplo, en África, porque todas las fotos que ustedes van a encontrar de desnutrición, pues son en niños africanos y
en Uganda y todas esas regiones donde la accesibilidad a los alimentos es muy escasa, y entonces lo único que les queda es una lactancia materna exclusiva prolongada. No hay problema con que sea una lactancia prolongada siempre y cuando no sea exclusiva, porque recuerden que después de los 6 meses todas las reservas que acumulamos durante la etapa fetal van a estar pues depletadas, y esto va a disminuir la adquisición de ciertos nutrientes. Entonces, es importante siempre la complementación, ya saben, entre los 4 y los 6 meses para justo de llenar estas reservas que fueron depletadas. Obviamente, como van a tener una pérdida de proteínas, van a tener edema por fuga intersticial, hepatomegalia, que era justo la foto que les presentaba al principio. Pueden tener dermatosis secundarias a las pérdidas de ciertas vitaminas, y pues alteraciones hidroelectrolíticas por esta pérdida de la presión oncótica que va a tener fuga intersticial. En cuanto al energético calórica, pues esta es al contrario, ¿no? Pueden tener una lactancia muy corta y esto haga que no estén teniendo el aporte energético pues adecuado. Y la diferencia es que pues obviamente en estas calorías, como va a empezar esta disminución de consumo, bueno, va a empezar el aumento de consumo a nivel de lípidos y posteriormente a nivel de proteínas, pues va a hacer que tengan una emanciación más marcada o que tengan este consumo de músculo. Y la mixta, pues las dos, ¿no? Pueden ser las dos. E incluso son pacientes que se pueden ver aparentemente normales, pero cuando se hacen las evaluaciones específicas nos damos cuenta que a lo mejor es un niño pequeñito pero o sea, tiene 4 años, ¿no? Y a lo mejor físicamente no se ven los huesos, pero pues está muy bien compensado, que es justo lo que hacen las evaluaciones específicas. Por ejemplo, estos ejemplos igual son pues de lo mismo. Ya ni cabello tiene, ¿no? Y entonces ya tiene toda la depresión del músculo esquelético, y lo más seguro es que pues tenga incluso alteraciones a nivel de todos los marcadores bioquímicos de ferritina y de prealbúmina y de albúmina. Y en este caso, pues el niño todavía se ve edematoso. A lo mejor sí, bueno, ahorita porque pues se le ve la distensión abdominal, que puede ser por hepatomegalia o por fuga de líquido, pero generalmente son niños que a simple vista no se ven pues mal, ¿no? Y este podría ser cualquier niño que venda donitas en la playa de Acapulco, ¿no? Porque en realidad no se le ve que tuviera algún déficit nutricional como tal, más que pues en el cabello. ¿Eh? En el cabello. Exactamente. Entonces vamos a entrar como tal en la clasificación por grado y por tiempo, que es algo muy sencillo, pero a veces no se toman el tiempo de hacerlo, y solamente pues mandan referencia de los pacientes pues a ojo de buen cubero que está desnutrido, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta, bueno, sobre todo aquí que en la clínica que vemos niños con síndrome de Down, que existen tablas específicas para tenemos que tomar en cuenta, obviamente, el peso y la talla que tiene un niño con síndrome de Down, por ejemplo, o que tiene una niña con Turner, no va a ser exactamente la misma, y nunca vamos a poder alcanzar una talla de una percentila 50 de una paciente que tenga Turner o que tenga acondroplasia, ¿no? Entonces, hay tablas específicas para ciertas patologías y no es correcto evaluarlos en tablas de niños regulares, porque nunca le vamos a exigir demasiado algo que por condición genética no va a poder alcanzar. Entonces, el doctor Federico Gómez fue el que hizo primero la clasificación en cuanto al grado y el tiempo. La diferencia entre la evaluación de Gómez y de Waterloo es la cronicidad. En Gómez generalmente se utiliza para niños pequeños que son menores de 1 año para determinar el porcentaje, que es lo que nos está faltando. Y de hecho, si se dan cuenta, los porcentajes son mucho más permisivos que en Waterloo. La diferencia entre Gómez y Waterloo es que uno evalúa solamente el peso real y el peso en la percentila 50, y Waterloo evalúa el peso para la talla ya en específico y el tiempo en la cronicidad. O sea, él nos va a determinar si con esta parte de la estatura es una crónica aguda, una crónica agudizada, o simplemente es una desnutrición aguda. Entonces, esa es la principal diferencia entre una y otra. Entonces, Gómez para menores de 1 año y Waterloo para mayores de 1 año. Entonces, y las tablas, como les había yo comentado en las primeras clases que vimos de crecimiento y desarrollo,
las tablas en las que se va a realizar la medición OMS para menores de 2 años y CS para mayores de 2 años. Esto tienen que tomarlo en cuenta porque no viene ni en el artículo ni en ningún lado y luego me escriben a las 11 de la noche para preguntarme unas dudas que ya dije en la clase. Entonces, las evaluaciones de nutrición, Gómez para menores de 1 año, Waterloo para mayores de 1 año y las tablas específicas para menores de 2 años OMS, para mayores de 2 años CS, todas las tablas de crecimiento las tienen en la carpeta. De hecho, ayer actualicé unas, pero ya están todas. Entonces, primero hacer el cálculo. El porcentaje del peso, igual ya saben, como buena pediatría, tiene que ser una regla de 3 y se evalúa el peso para la edad, el peso real entre el peso en la percentila 50 para la edad, esto se multiplica por 100 y ese va a ser a ese porcentaje hay que restárselo a 100 para que nos dé el déficit, ¿no? O sea, en realidad lo que dice Gómez es que un déficit o un peso entre el percentil 90 y 100, pues es normal, ¿no? Va a tener esto quiere decir que puede tener una deficiencia del 10% sin necesariamente considerarlo como tal desnutrición. Sin embargo, solamente pues es un niño de complexión delgada, ¿no? Entonces, la severidad va a empezar a partir del 10% y de 10 al 24% tenemos una desnutrición leve, una moderada entre el 25 y el 40% y una severa por encima del 41%. Waterloo hace dos mediciones específicas. Igual va a ser el peso, igual que Gómez, peso real entre peso en la percentil 50. Sin embargo, aquí no es peso para la edad, es peso para la estatura. Digamos que lo hace de manera más armónico porque el peso para la edad no es lo mismo que el peso para la estatura. Y pues en el porcentaje de la estatura, aquí sí va a ser la estatura real entre la estatura para la edad. Ya teniendo las dos evaluaciones, se grafica en este cuadrito. Si se dan cuenta, en el cuadrito del artículo, incluso el texto tiene unos errores que no sé si se hayan dado cuenta en la clasificación de Waterloo. La clasificación de Waterloo es, por ejemplo, una desnutrición crónica agudizada de intensidad leve, moderada o severa o grado 1, 2 o 3, es exactamente lo mismo. Sin embargo, lo que nos va a dar el gradiente o el grado o la intensidad es el peso para la talla. Aquí sí vienen marcados, por ejemplo, el grado 1, grado 2, grado 3 en cuanto a la talla y edad. Sin embargo, para clasificarlo específicamente, solamente nos vamos a guiar en los grados de arriba. Nuevamente, él tiene dos tipos de gradaje o de estadificación, digamos, en este cuadro. Para que no se confundan, tienen que tomar en cuenta que el grado nos los va a dar peso sobre talla. Esto no viene específico en el cuadro, sin embargo, en la última hoja justo dice eso, pero digo yo porque ya me hice este artículo de memoria, pero ustedes pueden ser, miren, aquí viene. La clasificación de Waterloo es la mejor manera de identificar la desnutrición mediante la siguiente manera, de acuerdo a los índices, y es lo que les dice, peso de talla, talla para edad y todo. El índice antropométrico, que esto es lo que les digo, deberá utilizarse, será el peso para la talla. Entonces, la parte de la estadificación deben de guiarse por esto. Lo de arriba es lo que les va a dar el grado. Así, un porcentaje entre el 60 y el 70% va a ser un grado 3. ¿Sí me expliqué? Bueno, Sí. porque esto que viene aquí a un lado, esto lo van a eliminar. Por eso es que aquí yo ya no se los puse de este lado, ¿no? Esta es una de las observaciones que tiene este artículo. La segunda observación es que está mal el texto aquí. Esta parte. Esta parte está mal. Porque aquí dice que el grado 1 va a ser menos del 90%, o sea, menos del 90 sería pues aquí, ¿no? Que eso podría estar bien. Sin embargo, aquí dice que el grado 2 es entre el 80 y el 89. O sea, aquí otra vez, eso sería imposible. El grado 2 es entre el 70 y el 80. ¿Ya vieron ahí la diferencia? Sí.
Y el grado 3 Sí. sería entre el 60 y el 70. Entonces, guiarse por este cuadrito. Si ustedes grafican cualquier ejemplo que les ponga, que ahorita les voy a poner uno, les va a salir exacto. Aquí yo ya les voy a pasar esta presentación para que la suban al grupo y lo analicen igual, pero traten de hacer los ejercicios justo con esta diapositiva. O sea, percentilar a los pacientes, sacar los porcentajes y determinar si es desnutrido, crónico, agonizado, de intensidad, bueno, grado 1, 2 o 3. ¿Ok? Aquí ya les puse los grados como deben de ir y el grado lo evalúa, acuérdense, el peso para la talla. El peso para la talla que está estadificado aquí arriba. Bueno, ahí este no se ve, pero este es un ejemplo que vamos a hacer. Entonces es un masculino de 1 año 3 meses que tiene un peso de 8.5 kilogramos y una talla de 71 centímetros. Entonces hay que detener, como es mayor de 1 año, ¿qué evaluación le vamos a hacer? De Waterloo. Waterloo. De Waterloo. ¿En qué Waterloo. tablas? ¿En qué tablas vamos a buscarlo? En la de la OMS. Ajá. La CDC. No, la CDC es para mayores de 2 años. Entonces vamos a graduarlo ahí. Les dijimos que tenía 1 año y 6 meses, 1 año 3 meses. Entonces, si vamos a hacer Waterloo, necesitamos peso real, peso en la percentila 50 para la estatura real y estatura en la percentila 50 para la edad. Entonces, el peso real es, ya se me olvidó, 8.5. 8.5 entre peso en la percentil 50 para la estatura. Peso mide 71 centímetros. Su peso en la percentil 50 es de 8.5. Daría 1. O sea, 100, ¿no? Sí. Ok. Entonces, aquí estaría en peso para la talla en el 100%. Aquí lo ubicamos. Ahora vamos a sacar la talla para la edad. Entonces, estatura real, que es 71 centímetros, entre la estatura en percentil 50 para la edad. Tiene 1 año 3 meses. La estatura en percentil 50 debe de ser de 78 centímetros. Ah, no, 79 centímetros. 1 año 3 meses, 79 centímetros. 89.87. ¿Cómo? 89, bueno, ya multiplicado por los 100, 89. Ok. Entonces, en la talla quedamos que aquí estaba en 100 y en la talla para la edad le quedó en 89. Entonces es un desnutrido crónico armonizado. ¿Por qué? Porque ya tuvo afección en la talla. Pero el peso ya está bien. Una de dos, o era un desnutrido crónico agudo y ya se está recuperando, o su desnutrición es tan crónica que pues ya perdió talla, pero el peso está normal. ¿Sí me expliqué? ¿Sí le entendí o no? Sí, doctora. ¿Ok? Voy a repetir eso último. Está en un 100% en el peso para la talla y en la talla para la edad está en un 89%. Esto significa que es una desnutrición crónica armonizada, grado 0. Le pueden poner grado 0, pues no pueden poner nada, es lo mismo. Entonces esto significa que era un paciente que estaba desnutrido crónico agudizado, o sea que estaba en lo peor de la desnutrición, sin embargo a lo mejor ya está recuperando peso. Entonces
cuando se están recuperando, acuérdense, lo primero que ganan es peso, luego van a ganar altura. Entonces, ahorita todavía está en esta etapa, que lo más seguro es que pues ya le falta poquitito para lo normal, ¿no? Gana unos centímetros más y va a quedar normal. Entonces, desnutrido crónico armonizado, grado 0. Gracias. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Es un femenino de 6 meses con peso de 6 kilogramos y talla de 60 centímetros. Entonces, ¿qué evaluación le vamos a hacer? De Gómez. Gómez. Ajá. ¿Y en qué tablas? Holmes. OMS. Entonces, a los 6 meses, entonces lo único que vamos a hacer, porque es Gómez, es el peso real entre el peso en la percentila 50 para la edad. Entonces, tiene 6 meses y pesa 6 kilos, cuando debería de pesar 7,200. 83. Pero a ese 83 le vas a qué? A restar el 100. Ajá. ¿Cuánto te da? 17. Exactamente. Entonces es una desnutrición, Leve. ¿ok? Moderada. Listo. No, es Gómez. Es leve. Pero si dijo 27. 17. 17. Ok. Listo. Ahora, otro, que es un masculino de 3 años, 4 meses, que se le va a hacer pues, Waterloo en tablas de la CDC, porque es mayor de 2 años, que pesa 11 kilogramos y talla de 92 centímetros. Entonces, lo primero que hay que sacarle es que entre qué. Peso entre el Peso y El peso estatura. real entre el peso en el percentil 50 ¿Para qué? En el peso, en el percentil 50, ¿para qué? ¿Para la edad o para para la la estatura. Ok, entonces peso real 11 entre peso en percentil 50 para la estatura. Mide 92 centímetros, 90, 91, 92. Y el percentil 50 es este, que tendría que pesar 13,500. 81. Ah, caray. Ah, es que es 11, me equivoqué. 11 entre 13,5, sí, 81. Entonces, peso para la talla en 81%, esto está aquí, ¿sí? Ahora, talla para la edad, que sería igual a talla real entre su talla en la percentila 50. Digamos que tiene 3 años, 4 meses. Y la talla en la percentila 50 es de 96. 95. ¿Ok? Entonces 81 peso para la talla y 95 en, en peso, en talla para la edad. Esto nos da un paciente Normal. normal. ¿Sale? Y por ejemplo, esto aquí que nos salió en grado 1, esto no significa que esté desnutrido, simplemente significa que es un paciente de una complexión pues delgada. ¿Ok?
Ahora vamos a hacer de Sabdi, que es la que vi ahorita, que no la tengo aquí de ejemplo porque obviamente pues llegó y no se las enseñé físicamente, pero bueno. Sabdi tiene síndrome de Down, pero hagámoslo en esta de las niñas, no está bien, pero vamos a hacerlo para que vean la diferencia entre las tablas de síndrome de Down y las tablas de niñas regulares. Entonces, Sabdi tiene 6 meses y pesa 4,400. Como es de menor de 1 año, solo le vamos a hacer Gómez. Entonces, tendríamos que poner el peso real entre el peso en la percentila 50 para la edad. Ella pesa 4,400 y debería de estar pesando 7,200. 61, 40, 39. En moderada, ¿no? En moderada, exactamente. Entonces, como ella tiene una condición genética, lo ideal sería evaluarla en sus tablas para síndrome de Down, porque no sería justo pedirle que pesara 7,200, ¿no? Entonces, les voy a enseñar las tablas para niños con síndrome de Down. Ay, no tengo aquí. Existen muchas tablas para niños con síndrome de Down. Hay unas norteamericanas, hay unas españolas y acabamos de bueno, todavía no está publicado, pero acabamos de sacar las mexicanas. Entonces vamos a hacerla con las de Down Syndrome 0 a 3, niña. Ah, no. Curvas de crecimiento, Dropbox. Aquí está. Ya casi. 0 a 2 años. Ay, no, pero estas. Ya están sanitizando. Down Syndrome 0 a 36. No, pues estoy ya en plena. Down Syndrome Girls, Wait Girls. Estas son las de la CDC. De hecho, las encuentran en línea sin ningún problema. Entonces, Sabdi en las tablas de la OMS nos había salido con una desnutrición moderada. Si la graficamos aquí, su peso real de 4,400 entre el peso en la percentila 50 para la edad que tiene, debería de estar pesando 6,100. Entonces, 4,400 entre 6,100. $0.72. Pero eso te lo tienes que restar a 100. Bueno, o a 1. 28. Nos sigue saliendo en moderada en las tablas de la CDC. Ahora vamos a hacerla en las de mexicanos que son más chiquitos. Ay, no hemos revisado el examen, ¿cierto? Pero sí vieron la diferencia, o sea, el OMS le pide que pese 7,200 y CDC para síndrome de Down le pide que pese 6, ¿qué? 6,100, o sea, es un kilo de 600. diferencia. Y vamos a ver, por ejemplo, en estas de las mexicanas. No he hecho nada. Entonces necesitamos ver que también eso es muy importante. Digo, las de la OMS traen colorcitos y pues así ya ustedes saben, ¿no? Pero que se fijen en el sexo y en la edad, obviamente, ¿no? Entonces, esta Wait for Lunch, no, es hate for age, wait for age, niñas con síndrome de Down de 0 a 36, peso para la talla. Entonces, en 6 meses
En la percentila 50 necesitaría estar pesando 5,500. Entonces, 4,400 entre 5,500. 80 sería 20. Sería una desnutrición. 9. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, nos fuimos desde OMS, que llegaba a un 39, ¿sí, verdad? Entonces, sí, teníamos un 38% de OMS. Después de CDC tuvimos un 27% y ahorita llegamos hasta el 20%. Entonces, la diferencia sí es marcada. Por eso es muy importante que evalúen en general todo. Ella tiene una cardiopatía que pues tiene todo el derecho a ser desnutrida y aparte fue prematura. Entonces, también eso es muy importante tomar en cuenta. Acuérdense que yo les había comentado que, por ejemplo, en los niños pequeñitos, es muy importante tomar en cuenta en qué percentil empezó a crecer, porque si yo tengo un niño que nació prematuro, aparte de que hay que corregirle la edad, ¿no? Entonces, si tengo un niño que nació de 34 semanas, en realidad le faltaron 3 semanas para llegar al término. Entonces, no lo puedo estar graficando en su edad cronológica. Tengo que corregirle esas 3 semanas y graficarlo en la edad corregida de aquí hasta los 2 años. Entonces, si tengo un niño que nació, una niña que nació de 1,800, obviamente al mes no me va a pesar en la percentila de 50 de los 4,200, me va a pesar conforme a una línea imaginaria que ella va a ir haciendo aquí. Acuérdense que la recuperación del peso, lo ideal es en los primeros 6 meses, si no tenemos alguna otra cosa. Por ejemplo, en el caso de Sabdi, pues va a ser imposible que la recupere en los primeros 6 meses porque tiene una cardiopatía que tiene un catabolismo aumentado y que va a disminuir. Si se dan cuenta, le di alimentación complementaria igual que a cualquier otro niño, o sea, va a comer exactamente lo mismo, lo único que se le hizo fue agregarle módulos alimentarios en su fórmula. Ella está tomando fórmula de prematuro, que tiene más kilocalorías que una fórmula regular, y aparte le pusimos módulos de carbohidratos, que es el cereal, que va a tener que empezar a tomar en la fórmula porque no ha subido casi nada de peso, solo subió 200 gramos. Entonces necesita subir más de peso. Sin embargo, pues es una desnutrición leve, está esperado por la cardiopatía, pero pues nada más hay que estarla vigilando. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda?